Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la Santa Iglesia, con el Padre Jordi Rivero. Estamos estudiando la Iglesia. En el credo decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Hemos visto diferentes imágenes de la Iglesia, sacadas todas de la palabra de Dios. Cada una va aportando la visión que Dios quiere darnos de ese misterio que nunca en esta tierra podremos del todo comprender, pero sí podemos con el Espíritu ir descubriendo nuestra identidad como miembros de la Iglesia y amarla cada vez más. Hoy vamos a meditar sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En el programa anterior la veíamos como pueblo de Dios, la veíamos como templo del Espíritu Santo. En cada persona habita el Espíritu Santo, pero cada persona es parte de la Iglesia, que toda ella es también templo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué aporta esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, comenzando con el versículo 4. Así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, aunque no todos tienen la misma función, así también nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros todos unos de otros. Pongamos atención a que Pablo nos habla que somos un solo cuerpo en Cristo, pero también miembros unos de otros. Nos llevamos el uno al otro en el corazón por el amor. Esto no es simplemente un sentimiento, ha de ser una convicción más profunda que un sentimiento, porque el sentimiento es algo muy frágil. A veces yo tengo deseos de ser amistoso, otras veces no tengo tanto deseo, pero lo he de hacer de todas formas, he de amar por una convicción. Y esta es la gracia que Dios quiere darnos. San Pablo comprendió esta maravilla de ser cuerpo de Dios muy al principio en su propia conversión, cuando vemos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 5 lo que le ocurrió a él. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y él no sabía quién era esa voz que dice, ¿por qué me persigues? De tal forma, Jesucristo se identifica con la Iglesia, que cuando Pablo, entonces Saúl, perseguía a la Iglesia, Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque cuando persigues a la Iglesia, me estás persiguiendo a mí. Así pues, Pablo descubre que la Iglesia es un cuerpo, que lo que le hacemos a la Iglesia, se lo hacemos a Jesús. El mismo Jesús dice, lo que le haces al más pequeñito, me lo haces a mí. De tal forma es esta identificación. Vemos que en un cuerpo, como en todo organismo, hay diferentes partes, pero todas funcionan como una. Tú no piensas en tu corazón como algo aislado de tu hígado, sino que es todo parte de ser tú, de tu cuerpo. Así también ha de ser en la Iglesia. La Iglesia es un organismo místico
que es espiritual, es un cuerpo espiritual, pero acuérdate que por ser espiritual no es menos real, sino que quiere decir que la realidad espiritual se manifiesta en su vida material también. Este cuerpo tiene, como todo cuerpo, una cabeza. Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Diversos miembros. La iglesia tiene muchos fieles. Tú y yo, bautizados, somos miembros de la iglesia. Todo cuerpo está unido desde el nacimiento por el alma. El alma une a todo nuestro cuerpo y le da vida. ¿Cuál es el alma de la iglesia? Que une a toda la iglesia, el Espíritu Santo. Cuando hay pecado, cuando nosotros queremos hacer nuestra cosa aparte, cuando estamos en pugna, en riña en la iglesia, estamos ofendiendo al Espíritu Santo y por eso se forma la división en la iglesia. Es una ofensa muy seria contra la unidad que es del Espíritu Santo. Y por eso pedimos al Espíritu Santo, únenos, que nos perdonemos, que aunque tengamos dificultades, nos mantengamos unidos por amor al Padre. La obra del Espíritu Santo en nosotros ha de ser vencer las divisiones. Esto es una obra sobrenatural. No podemos solos. Hay que pedir al Señor nuestra conversión para ser uno. Es una obra milagrosa ver cómo a través de los siglos la iglesia se mantiene viva, unida por el Espíritu Santo. Jesús rezó al final, Juan 17:21, a su Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Atención, no dice que sean uno como una organización o como un team de deporte, como un team atlético. Es una unidad mucho mayor porque dice Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, como esa unidad, que ellos también sean uno en nosotros. Y vemos que Jesús reza que seamos uno en ellos. O sea, nosotros no podemos caminar unidos como iglesia, entendiendo estas cosas divinas, si no nos unimos personalmente a la cabeza. Cuando en un matrimonio hay discusiones, hay riñas, cada uno quiere que el otro cambie y sea como él cree. Yo quiero que tú cambies y me entiendas a mí. Y cada uno dice lo mismo, pues no hay progreso. ¿Qué hay que hacer? Que cada uno sinceramente busque su conversión y que los dos miren más a Jesús. Y entonces en Jesús hay una convergencia. Si los dos juntos miramos lo mismo, si los dos juntos vemos que tenemos que convertirnos, en Él encontramos el camino correcto. Y por eso nosotros le debemos decir a los hijos, yo no te pido, hijo, que tú hagas mi antojo. Nunca lo pediré. Tú eres tú, yo soy yo, cada miembro de la iglesia es único, es especial, pero sí te pido que vivas en la verdad, que vivas en la justicia, que mires al Señor. Y por eso en esta casa, compuesta de muchos miembros, hay principios de moral. Y en esto tenemos que estar de acuerdo, no porque papá se antojó, sino porque es de Dios. Y los padres, igual que los obispos, sucesores de los apóstoles, no imponen su antojo. Su atención es cuidar que en la familia se viva unidos en esa verdad que nos viene de lo alto. Después a uno le puede gustar un color, a otro. Uno puede estar a favor de un team atlético, otro le puede gustar otro. Hay muchos gustos, muchas cosas diferentes que nos pueden gustar, pero las verdades tienen que ser igual para todos cuando son de Dios. Eso es lo que nos hace a todos miembros de la misma iglesia. Todos uno en Cristo.
O sea, no solamente reunidas en torno al Señor como una especie de convivencia que podemos tener amistosa de familia, sino estar unida en Él, en la iglesia, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2:41. Atendían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Un cuerpo necesita alimento. También la iglesia, sus miembros necesitan alimento. El alimento que recibimos alimenta a todas las partes del cuerpo. En la iglesia, el alimento son los sacramentos. Nos alimentamos del mismo Cristo. Todos los sacramentos son para eso, son canales de gracia por los cuales nosotros recibimos la vida de Cristo. Alimentados en Cristo, crecemos junto con la cabeza hasta la plenitud. Somos también alimentados por la fe. La fe nos va alimentando en la verdad. La fe no es solamente decir creo en Dios o no creo en Dios y ya está, porque después de ese acto inicial de creer, tengo que conocer más y más a aquel en quien creo, y entonces podré creer más. Igual que en una amistad podemos tener alguna confianza en la persona, pero vamos creciendo y creyendo más a medida que vamos conociendo. Nosotros tenemos una confianza total en Jesucristo, pero como somos humanos, no nos damos cuenta qué limitados estamos en esta amistad, en esta fe. Y por eso se va probando en el camino y vamos creciendo en fe. De tal manera que podemos decir, yo sé en quién he puesto mi confianza. Así decía San Pablo. A veces no entiendo lo que está haciendo conmigo, pero sé lo que ha hecho en mi vida y ya puedo confiar sin entender, no de una manera tonta, absurda, como sería confiar en alguien que no conozco. Confío en Él porque ya sé cómo ha operado en mi vida en el pasado. Es como un matrimonio que se ha mantenido fiel, amoroso por mucho tiempo. Si la esposa le pide la chequera al esposo, la cuenta del banco, el esposo se la puede dar con toda confianza, sin preguntarle para qué la va a utilizar. ¿Ha hecho un acto de confianza ciego, absurdo? No. Está basada en la confianza que ha tenido toda su vida. Sabe en quién ha puesto su confianza. No es un extraño, es su esposa. Y sabe que no hay que preguntarle. Aunque no entienda qué es lo que quiere, no se lo tiene ni que preguntar. Igualmente nosotros confiamos en el Señor y Él nos alimenta y nos va enseñando en el camino si tenemos esa confianza total. No es ciega porque es basada en saber que Dios es Dios, que Él siempre cumple, pero sí es una fe porque no sabemos qué es lo que va a hacer en el futuro. Sabemos que va a ser todo bueno, pero no sabemos qué es lo que va a hacer. Y en eso sí tenemos que preguntar. Es diferente preguntar para constatar, preguntar por dudas, preguntar para basar mi respuesta de sí o no en esa pregunta. Eso no es bueno. Pero sí debemos de preguntar a Dios para saber mejor cómo hacer la obra. Sí, Señor, te quiero obedecer. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Exactamente, ¿qué quieres, Señor, de mí? Porque así lo quiero hacer. O sea, es unas preguntas que se hacen ya entendiendo que nuestro sí es incondicional. Ahora lo que queremos es preguntar para ser mejores cumplidores con esa voluntad. Así nos vamos alimentando. Jesús nos va enseñando más y más cómo hacer la obra. La Iglesia nos enseña a través de sus pastores, que son los custodios de ese depósito de la fe. Y en el cuerpo, cada miembro tiene una función señalada, distinta a los demás miembros. Todos los miembros son importantes. En tu propio cuerpo hay riñones, hay corazón, hay hígado. ¿Qué tal si tu hígado dice, yo solamente trabajo para mí, no me importa el resto del cuerpo?
O si el corazón dice, ¿para qué bombear sangre para todo el cuerpo? Y si hay una persona que está muy gruesa y los pies se quejan y dicen, yo no voy a llevar todo ese peso, solamente voy a llevar el peso mío. No, los pies llevan el peso de todo el cuerpo. Los ojos miran para todo el cuerpo. Lo hacemos de una forma natural. No se nos ocurre que haya una pelea entre los miembros de nuestro cuerpo. Todos sirven de acuerdo con su carisma, de acuerdo con la razón por la cual Dios creó ese órgano para el bien común. Así nosotros también ponemos nuestra vocación, nuestra función en el cuerpo al servicio del bien común. Y esto es lo que quiere Dios que sea toda la sociedad humana. No es tomar un puesto para enriquecerme a costo de los demás. Es triste ver hoy día como a veces las profesiones se están degradando. Cuando un médico ya no mira su función para servir a sus pacientes y buscar su salud, esa consagración que hacen los médicos en su compromiso hipocrático de ser aquellos servidores que buscan la sanación, a veces se convierte en una forma simplemente de hacer dinero. Y esto pues es un gran pecado. Claro, cada trabajador se merece su salario, pero el salario justo. Pero mi deseo es hacer el bien al cuerpo. Igual que digo de los médicos, hay que decirlo de todas las profesiones, incluso el sacerdocio. Es para servir. El sacerdote debe dar ejemplo de servidor. ¿Se acuerdan que decíamos que en la iglesia servir es reinar? Así somos también los miembros del cuerpo. Todo servicio es un don. Cada miembro teniendo su función. ¿Te imaginas pues que a tu cuerpo se le tire una piedra? Vas caminando por la calle, alguien te tira una piedra. ¿Cuál es tu primera reacción? Bueno, si la piedra va a la cabeza, tú pones enseguida la mano para impedir que la piedra golpee a la cabeza. ¿Te has fijado lo que ha ocurrido? Tu mano se ha interpuesto para bloquear el golpe. La mano prefirió ser ella herida antes de que se golpee la cabeza. Y tu cuerpo lo hace instintivamente, porque sabe que hay que proteger primero a la cabeza, que es más sensible. Un golpe a la mano no es tan serio como un golpe a la cabeza. Nosotros también hemos de tener ese sentido, de saber cómo sacrificarme, cómo yo recibir el golpe, si es necesario para el bien de la cabeza. Cristo, siendo Él el Señor, se entrega hasta la muerte por el bien de todo el cuerpo. Nosotros también tenemos que tener ese deseo, por amor, de ponernos, recibir el golpe por el bien de toda la iglesia. Y esto es bien difícil. Ahí realmente se manifiesta si tenemos ese sentido de cuerpo. Si yo me siento realmente tan iglesia que la defiendo, que la amo, que busco protegerla. Y cuando la iglesia está herida, en vez de añadir más vituperios, insultos, desprecios contra ella, estoy presto para ser el que la sana. El que dice, aquí estoy yo, Señor, para con más ahínco que nunca servirte, amarte, darme por ella. Sé que está herida, sé que tu iglesia, que somos nosotros, tiene pecado, pero úsame a mí para servir. Este es el espíritu del cristiano. Y la iglesia tiene cabeza, como hemos dicho, que es Cristo, que es su centro vital. Dice San Pablo a los Colosenses 1:18, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiere decir esto que nosotros ya no vemos a Cristo caminando por Galilea, ni por ningún lugar, pero Cristo dijo, estaré siempre con ustedes. Cristo está presente en el creyente. Esto no es simplemente como una analogía. Realmente, dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Cristo se hace presente de tal forma en el creyente, por el poder del Espíritu Santo,
que nosotros lo que hacemos en el Espíritu es Dios que está realmente actuando. No solamente el que predica, no. Todas las funciones. Cuando tú estás en tu casa cuidando de tus hijos, sirviéndoles, haciendo la comida, yendo a trabajar, todo servicio, todo acto de amor, Cristo está realmente presente. Es el cuerpo de Cristo. Y cuando uno mira esto en los ojos de la fe, se da cuenta de la maravilla que es ser iglesia. Tú preguntarás, pero hay personas que no son iglesia y que también aman. De alguna forma están participando de esa vida de Cristo. Pero en la iglesia el Señor nos da todo el alimento, todas las enseñanzas, todas las llamadas a participar como una familia para que esos actos de amor lleguen a la plenitud. Y por eso podemos ver en la vida de tantos hombres y mujeres que al entrar en la iglesia el crecimiento pues se hace mucho más rápido. No son ya solamente esos actos naturales del amor, sino que se empieza a manifestar un amor sobrenatural. Por eso dice el Señor, amar a los que te aman, eso es fácil. Hasta los paganos hacen eso. Pero yo les llamo a que amen a sus enemigos, que hagan el mal a aquellos que los ofenden. Y Jesús quiso asociar a sus discípulos a este ser reino, a este ser cuerpo. Y ser parte del cuerpo quiere decir que tomamos lo bueno, pero también lo malo. Porque cuando una parte del cuerpo se enferma, ¿qué pasa? Que todo el cuerpo tiene que atender. Y lo hacemos con gusto. Si a mí me duele la puntita del dedo, ya no me siento bien. Y se enfoca como la atención de mi cuerpo en ese dedito. Antes no me fijaba mucho, pero ahora ya me duele y pongo más atención. En una familia hay un miembro enfermo, ahí se enfoca también la atención. Y por eso, cuando hay un miembro enfermo, pues todos van allí. Y también quiere decir que estoy dispuesto a ser sufrido por la iglesia, porque los discípulos no solamente se gozan en el Señor, sino también sufren. Es muy fácil estar con Jesús en el banquete, pero qué pocos están con Jesús en la cruz. Así decía Griñón de Montfort. Dice, Señor, tienes muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. Esta relación pues de cuerpo es mayor que cualquier relación humana. Fíjense que Jesús dice, permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Ya no es una relación entre dos personas, es una unión integral. Ya no se pueden separar. Como cuando decimos en el matrimonio, los dos se unen y ya forman una sola carne. Pues es un matrimonio perfecto, porque en el matrimonio siguen siendo dos personas al fin y al cabo, pero en el matrimonio con Cristo hacemos realmente un solo cuerpo, de tal forma que ya no podemos tener vida aparte de Jesús. Somos uno en Cristo y hemos de pensar, sentir, actuar en todo como Cristo actúa. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. Permanece en mí, está en mí su vida. También vemos como hay muchas otras parábolas y analogías que nos hablan de esto. San Agustín dice, hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendes, hermano, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. Cristo y la iglesia. O sea, no se puede separar la cabeza de los miembros. Ahora, cuando hablamos cabeza y cuerpo, también tenemos que hacer una distinción. La cabeza y el cuerpo están totalmente unidos en un solo cuerpo, pero la cabeza es la cabeza y el cuerpo es cuerpo. Y por eso también nos hace falta la otra imagen, que es la de esposo y esposa, que son
distintos, pero unidos en un matrimonio. Así Cristo con nosotros. Juan Bautista decía en Juan 3:29, el que tiene la novia es el novio. Y el mismo Jesús se designa a sí mismo en Marcos 2:19 como el esposo. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. San Pablo lo dice en Efesios 5:26. Hay tantas analogías que podríamos usar. Vamos a ir ahora, para terminar, a el fin de la iglesia. Quiere decir, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Propagar el reino, que este cuerpo crezca, que nos unamos más en obediencia, en amor al Señor. Y este fin tiene 4 características. El fin de la iglesia es sobrenatural, no es un esfuerzo nada más natural. Contamos con la gracia divina, va por encima de nuestras fuerzas, por eso tenemos que rezar y alimentarnos con la gracia. El fin de la iglesia es inalterable, nadie lo puede cambiar. No es una reunión de personas que se reúnen a decidir el rumbo de la iglesia. Dios establece el rumbo de la iglesia y es inalterable el fin de la iglesia. Es perpetuo porque la iglesia durará para siempre y es universal. El pueblo de Dios, este cuerpo, está llamado a incluir a todos los hombres. Tú y yo, creyentes y no, están todos invitados. Ojalá que sepamos responder y vivir como hermanos, con un solo Padre, como miembros de un cuerpo, con una sola cabeza, Cristo Jesús. Dios te bendiga.